Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a trabajar con los condensadores. Un condensador no es más que un dispositivo que nos permite almacenar cierta cantidad de energía eléctrica con un bajo potencial. Estos condensadores constan de dos conductores paralelos que tienen la misma carga pero de signo contrario, uno positivo y el otro negativo. Estos condensadores son muy usados en equipos de computación, equipos de sonido. Una de las expresiones importantes que vamos a trabajar dentro del condensador es la capacidad eléctrica. No es más que la magnitud física que mide la cantidad de carga eléctrica. Recuerden que la carga eléctrica se denota con la letra Q, que puede almacenar un condensador al ser cargado por una unidad de tensión. La tensión se coloca con la letra P pequeña. La expresión matemática que vamos a utilizar para calcular la capacidad eléctrica es: capacidad es igual a la carga entre el voltaje o diferencia de potencial. La unidad que se utiliza dentro de estos ejercicios va a ser el faradio. En los ejercicios tenemos que es microfaradio. En cada una de las pautas vamos a calcular el faradio, es decir, que un microfaradio equivale a 1 por 10 a la menos 6 faradio. De esta expresión matemática salen dos importantes. Para calcular carga, despejamos acá, nos quedaría capacidad por la diferencia de potencial, y la unidad de carga siempre debe quedar en coulomb. Para calcular la diferencia de potencial no es más que despejar. La diferencia de potencial es igual a carga entre la capacidad eléctrica, y la unidad es voltio, que la hemos trabajado también. Tenemos que tener en cuenta que los condensadores en serie están siempre agrupados en forma lineal. Es la agrupación de dos o más condensadores. Cada uno de ellos está cargado. El positivo está unido al negativo del siguiente condensador, la siguiente capacidad, positivo y negativo. Las características que debemos tener presentes para poder realizar los ejercicios son los siguientes. La número 1, en los condensadores en serie, todos los condensadores en serie tienen la misma carga, es decir, si yo encuentro la carga eléctrica de uno de los condensadores, esa misma carga va a ser para todos los demás condensadores. La segunda característica es que el potencial total es igual a la suma de los potenciales, es decir, debo calcular cada uno de los potenciales para poder tener el total, se adiciona cada uno de ellos. El número 3 es para calcular la capacidad eléctrica. El inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos. Sería 1 sobre capacidad es igual a 1 sobre cada una de las capacidades que nos da en los datos. 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Luego que calculo la adición de cada una de las capacidades, coloco el inverso que está acá dentro de lo que es la expresión matemática. El siguiente ejercicio nos dice así: se tienen tres condensadores de capacidad. La capacidad 1 está en 0,3 microfaradios, capacidad 2 0,7 microfaradios y la capacidad 3 1 microfaradio. Si la batería está cargada a 1000 voltios, calcular la carga de cada condensador y la diferencia de potencial. Colocamos los datos que tenemos. Tenemos la capacidad 1, que tiene un valor de 0,3 microfaradios. Capacidad 2 vale 0,7 microfaradios. Y la capacidad 3 tiene un valor de 1 microfaradio. Y nos da la batería que está cargada a 1000 voltios, es decir, que ese es nuestro voltaje total, que sería 1000 voltios. Hacemos que la capacidad, obviamente, todos los condensadores tienen sus capacidades que están en forma lineal, uno con carga positiva, y el otro con carga negativa. Esta es la 1, capacidad 2 y capacidad 3. En los ejercicios, lo primero que debemos calcular es la capacidad total. Eso se calcula con las características. 1 sobre capacidad total es igual a cada una de las capacidades, a las fracciones. 1 sobre capacidad 1, 1 sobre capacidad 2, 1 sobre capacidad 3. Sustituimos en la fórmula de las características. Entonces nos queda, la capacidad 1 tiene un valor de 0,3 microfaradios, más 1 sobre capacidad 2, que tiene un valor de 0,7, colocamos acá,
0,7 microfaradios más 1 sobre la capacidad 3 que tiene un valor de 1 microfaradio. Hacemos las operaciones matemáticas. 1 sobre capacidad total es igual a 3,33 microfaradios. 1 sobre 0,3 microfaradios nos da esta cantidad, más 1 sobre 0,7 nos da 1,43 microfaradios. Y 1 sobre 1 nos da 1 microfaradio. Adicionamos todas estas cantidades que están acá y nos dan 5,76 microfaradios. Recuerden que para calcular la capacidad total debo colocar esto en el inverso, es decir, colocar esta cantidad 5,76 microfaradios a la menos 1. A la menos 1 es el inverso. Y el inverso de una cantidad no es más que esa cantidad en forma de fracción, es decir, 1 sobre 5,76 microfaradios. Si dividimos esta cantidad, la capacidad total nos va a quedar 0,17 microfaradios. Y eso no es más de microfaradio a faradio, es 0,17 por 10 a la menos 6 faradios. Nos pide calcular la carga de cada condensador. Ya tenemos como dato la capacidad total, que la calculamos, que nos dio 0,17 por 10 a la menos 6 faradios. Y el voltaje total, que es 1000 voltios. De la expresión matemática que tenemos para calcular capacidad, podemos despejar la carga que está acá. Hacemos un despeje, entonces nos quedaría la carga total es igual a la capacidad total por el voltaje que nos están dando. Sustituimos los valores. La capacidad total es 0,17 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje. El voltaje es 1000 voltios que están acá. Multiplicamos las cantidades y eso nos da 170 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que las unidades de carga deben estar en coulombs. Podemos llevar esta expresión que está acá, exponente, por notación científica, a una unidad más pequeña. Colocamos entonces, corremos la coma hacia acá y nos quedaría 1,7 por 10, ya no será a la menos 6, sino a la menos 4, porque movimos las unidades 2 pasos y nos quedaría en coulomb. Como por propiedad de serie nos dice que cuando calculemos una de las cargas, al tener un valor, todas ellas van a ser iguales. Como ya tenemos la carga total, eso quiere decir por propiedad de la serie que esa carga total va a ser igual a la carga 1 de la primera capacidad, la carga 2 y la carga número 3. Ahora bien, nos piden calcular la diferencia de potencial de los condensadores. También podemos calcularla a través de esta expresión matemática. Si despejamos el voltaje o diferencia de potencial, por ejemplo, de la número 1 sería lo que está dividiendo, pasa a este lado de la igualdad. La diferencia de potencial de V1 es igual a la carga 1 entre la capacidad 1. Así vamos a poder calcular cada uno de las capacidades, de los voltajes, perdón, de la diferencia de potencial. Si sustituimos los valores, tenemos que la carga 1, como sabemos todas son iguales, este es el valor, 1,7 por 10 a la menos 4 coulombs entre la capacidad 1. La capacidad 1 tenemos como dato que vale 0,3 microfaradios. Recuerden que cada de estos datos lo vamos a llevar a faradios. Si es microfaradios sería 0,3 por 10 a faradios a la menos 6. Si dividimos cada una de estas expresiones, vamos a dividir las cantidades. 1,7 entre 0,3, entonces la diferencia de potencial de la primera capacidad nos va a dar 5,67. Recuerden que estamos trabajando con notaciones en base a 10. Colocamos la base 10 y los exponentes que están acá se colocan. Menos 4, tenemos cocientes de potencia de igual base, coloco la misma base y resto los exponentes. Nos quedarían menos y el menos 6 de la cantidad que tengo como exponente acá. La diferencia de potencial queda en voltios. Hacemos otra vez la expresión, 5,67, nos quedaría 4 menos por menos más, menos 4 más 6 nos quedaría elevada a la 2, ese exponente. Y ahí sí vamos a determinar la diferencia de potencial. Y así vamos a hacer con el voltaje 2. La diferencia de potencial 2 sería la misma carga, que va a ser el mismo valor, pero en este caso la capacidad 2, que sería
0,7 por 10 a la menos 6 faradio. Y para el 3 sería el voltaje 3, la diferencia de potencial 3 sería la carga 3, que es el mismo valor para todas por propiedades de la serie, entre la capacidad 3, que en este caso sería 1.